Otro vídeo de moldes. En este vídeo te muestro una técnica mixta. Por una cara aplicaremos la silicona con pincel y por la otra aplicaremos el método de colada. Lo primero es analizar la figura que vamos a reproducir y con un rotulador la dividimos en dos mitades. Luego marcaremos la silueta de la figura en un trozo de poliestireno o corcho. Aquí marcaremos con una regla la parte exterior de nuestra cama y la cortaremos con un cúter. Te preguntarás, ¿por qué no lo cortas por la línea que has marcado? Presta atención al vídeo que ahora te lo cuento. Una vez cortada la cama, cortaremos la silueta de la figura con una sequeta de marquetería y retiramos el silueteado de la figura. Ponemos la figura dentro del poliestireno y debajo de la cabeza ponemos un trozo de plastilina. Con eso tenemos que conseguir que la peana de la figura y la base de la madera donde está apoyada quede totalmente perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados. Ahora cogemos un trozo de poliestireno y lo pegamos con silicona caliente a la peana y otros más pequeños a los lados de los brazos para que la figura quede completamente firme y no se mueva. Ojo, no sobrepasar nunca la línea que trazamos al principio del vídeo. Llega el momento de colocar la plastilina alrededor de toda la figura, llegando a la línea que divide las dos mitades. A este proceso se le denomina hacer una cama. Si te gusta el contenido, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo vídeo. Alisamos la plastilina con la ayuda de palillos de modelar y los dedos. Esta parte del molde vamos a aplicar la silicona con un pincel, intentando eliminar de esa forma cualquier burbuja de aire que contenga la silicona. ¿Qué ventajas tiene hacer este tipo de molde con pincel? Uno de los motivos es que nos ahorramos un poco de tiempo a la hora de colocar la plastilina en la figura, como hicimos en el anterior vídeo. Ah, ¿que todavía no has visto ese vídeo? Pues en la descripción te dejo el enlace para que después puedas ir a verlo. ¿Y qué desventajas tiene hacerlo de esta forma? Pues la más importante es que al no saber la medida exacta de silicona que vamos a emplear, vamos a gastar más silicona de lo normal. Cuando tengamos todo listo, vamos a hacer el encofrado. El encofrado es un molde formado con tableros o con otro tipo de material en el que se vacía el material, como puede ser hormigón, escayola, yeso, hasta que ésta se fragüe y que se desmonta después. En este caso, nuestro encofrado es de poliestireno, así que tomamos medida y lo cortamos con el cúter, y una vez cortado lo pegamos con silicona caliente. Luego rellenamos el hueco que existe entre el encofrado y la cama de plastilina. Una vez cubierto, alisamos con herramienta o con los dedos el material.
Ahora, con ayuda de un ahuecador, hacemos una pequeña hendidura alrededor de la figura, para que después las dos partes de silicona encajen perfectamente. Aplicamos en la plastilina vaselina como desmoldeante. Y para la figura aplicamos una fina capa de aceite. Y te preguntarás, ¿por qué aceite y no vaselina? Pues es sencillo. Al aplicar el aceite no dejas la huella de las cerdas del pincel. Colocamos unas barreras de plastilina para que no sobrepase la silicona. Ahora cogemos 100 gramos de silicona y añadimos el 5% de catalizador y removemos para obtener una mezcla homogénea. Vertemos la silicona y la extendemos con el pincel por toda la figura. Vertemos de nuevo otra capa de silicona para dar mayor fuerza a nuestro molde. Una vez que la silicona haya catalizado por completo, retiramos las barreras de plastilina. Aplicamos vaselina como desmoldeante para que no se agarre a la madre forma de escayola o yeso. Hacemos nuestra mezcla de yeso, vertemos y damos pequeños golpes en la mesa para que las burbujas salgan a la superficie. Cuando haya fraguado el yeso o la escayola, retiramos todo el poliestireno y también toda la plastilina que pusimos. Y de esa forma nos quedaremos con la figura y primera parte del molde. Repasamos con una lija fina el yeso o la escayola para que quede completamente lisa. Hacemos unos orificios como llave para que la otra parte del molde encajen correctamente. Luego calzamos el molde para que de nuevo la peana de la figura quede perpendicular con la base del tablero. Ahora cubrimos la figura con una manta de plastilina, que si os acordáis, este tipo de molde es con técnica mixta. Así que sabremos con exactitud la silicona que vamos a utilizar sin llegar a desperdiciar este material. Alisamos todo con el palillo de modelar y los dedos. Cuando obtengamos la madre forma del lado opuesto, la retocaremos con el cúter para que quede completamente limpio de restos de yeso y aristas. Luego abrimos el molde con ayuda de unos golpes sutiles sin dañarlo y hacemos palanca para que se abra. Retiramos toda la plastilina de la madre forma, aplicamos desmoldeante en el molde Ahora cogemos plastilina y sellamos todas las fisuras y huecos para que la silicona no se filtre. Pesamos la plastilina y esa será la cantidad de silicona que vamos a necesitar.
Añadimos a la silicona el 5% de catalizador y removemos para obtener una mezcla homogénea. Y vertemos la silicona. A la hora de verterla es importante mantener un hilo muy fino para que no aparezcan burbujas de aire. Una vez que haya catalizado por completo la silicona, retiramos toda la plastilina y el poliestireno. Y abrimos el molde con mucho cuidado para no fracturar el yeso o la escayola. Limpiamos cualquier resto de silicona que haya quedado y retiramos los bebederos con un cúter o bisturí. Y aquí tenéis el molde de silicona creado con técnica mixta. Espero que te haya gustado el vídeo y que te haya sido útil. Aquí arriba te dejo otro vídeo de silicona empleando la técnica de la colada. Y nada, si te ha gustado el vídeo, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar. Nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!